Llevo casi 10 años siendo evaluador de daños estructurales. El trabajo es exactamente lo que parece. Un edificio es destruido, ya sea un incendio, una inundación, una explosión de gas, un colapso estructural, lo que sea. Y una vez que los equipos de emergencia terminan, la escena se despeja y todos los que tenían sentimientos sobre el edificio se han ido a casa para tenerlos en otro lugar. Yo entro. Recorro la estructura y documento qué está en pie y qué no. Presento un informe informando al condado, al contratista o a la compañía de seguros si el edificio puede salvarse o si necesita ser derrumbado. Entro solo, salgo solo, escribo el informe y paso al siguiente. 10 años de eso, docenas de edificios destruidos. No te afecta como la gente espera, va en sentido contrario. Al cabo de un tiempo, un edificio destruido es simplemente un edificio destruido. Dejas de ver lo que era antes y empiezas a ver muros portantes y el camino de menor resistencia a través de algo que intenta caer. Te cuento todo esto ahora porque necesito que alguien más lo sepa. La primera casa fue en febrero. Una fuga de gas destruyó la cocina y la mayor parte de la planta baja y dejó la planta de arriba como si no hubiera pasado nada salvo por el humo del techo y la forma en que todas las ventanas se volaron. Lo he visto 100 veces. La explosión sigue el camino de menor resistencia y todo lo que está encima simplemente se queda ahí, intacto, estructuralmente sólido y completamente expuesto. Documenté la planta baja, observé la pared portante comprometida en el lado norte y subí a comprobar la integridad estructural de la segunda planta. 3 dormitorios. 2 de ellos eran lo que esperaba. Daños por humo con pladur agrietado donde el techo se había desplazado y muebles movidos por la presión de la explosión. El tercer dormitorio al final del pasillo estaba intacto. Una cama hecha con un edredón verde oscuro bien ajustado, una mesillita de noche con un vaso de agua y un cenicero, un paquete de cigarrillos junto a un mechero. Lo anoté en mi informe. Sala estructuralmente sólida, efectos personales intactos, recomiendo evaluar los contenidos antes de la demolición. La fotografié y seguí adelante. No volví a pensarlo. No hasta la segunda casa. La segunda casa fue en marzo. Este fue un incendio eléctrico en el lado este del condado, en un barrio antiguo. El fuego comenzó en las paredes y arrasó la estructura desde dentro antes de que alguien oliera humo. Cuando llegaron los camiones, apenas quedaba de la primera planta ni del ala este. El ala oeste estaba en pie. Recorrí el ala oeste división por división. Documenté la penetración de humo, el daño de calor en las vigas del techo y cómo el suelo estaba blando en 3 puntos donde el subsuelo había sido dañado. Al final del pasillo había un dormitorio. Abrí la puerta y sentí que algo se apretaba en mi pecho. La misma maldita habitación. Me quedé un momento en el umbral. Luego saqué el móvil y miré las fotos de la casa de febrero. El mismo edredón, el mismo cenicero, la misma disposición en la mesillita. Hice lo que haría cualquier persona razonable que fue intentar convencerme de no hacerlo. Los edredones verde oscuro son comunes, los mecheros baratos y ceniceros son habituales. Muchos fumadores dejan sus cigarrillos en la mesillita. Casualidad. Viviendas antiguas, gustos similares en decoración, nada fuera de lo común. Escribí el informe y seguí adelante. La tercera casa fue en abril. Daños por inundación causados por la rotura de una tubería maestra en el centro. Uno de esos edificios estrechos de 3 plantas que antes eran comerciales en la planta baja y residenciales arriba. La planta baja quedó desmantelada. La primera y segunda planta tenían daños significativos por agua, suelos deformados, pladur comprometido y moho ya empezando en las esquinas. La tercera planta al final del pasillo. Abrí la puerta y sentí que algo se apretaba en mi pecho. La misma maldita habitación. Pero esta vez, la cama no estaba tan apretada. El edredón estaba subido, pero había una ligera hendidura en la almohada, como si alguien hubiera estado tumbado allí y se hubiera levantado y hubiera hecho la cama rápido, sin llegar a alisar todo del todo. Y el cenicero tenía un cigarrillo dentro, medio fumado. La ceniza estaba intacta, como si la hubieran dejado allí. Durante mucho tiempo, tomé fotografías.
Medí la habitación. Comprobé el patrón del papel pintado con mis fotos de las 2 casas anteriores. La misma mancha desvaída cerca de la ventana. El mismo lugar donde el papel se había levantado ligeramente en la unión cerca de la puerta. Me fui a casa y busqué en Google el patrón del papel pintado. Se descontinuó en 1987. El fabricante ya no existe. Presenté mi informe. Decidí no mencionar la habitación. No dormí bien esa noche. La 4ª casa fue en mayo. Casi no entro. Me quedé sentado en mi camioneta frente al edificio durante 15 minutos antes de poder obligarme a abrir la puerta. Daños por incendio, residencia, en las afueras del condado, vivienda unifamiliar. Yo seguía el proceso en los pisos inferiores. Documenté todo, me hice fotos, escribía mis notas en taquigrafía. Arriba, al final del pasillo, abrí la puerta. Por supuesto, lo mismo de todo joder. Excepto el colchón. Conozco mi propio colchón. Lo compré hace 4 años después de que mi espalda empezara a darme problemas por un nervio quinzado. Era mi colchón. Intenté pensar en todas las explicaciones razonables. No encontré ninguna. Hice una foto de la etiqueta del colchón. Me fui a casa y revisé la matrícula de mi colchón. Era el mismo modelo, misma fecha de fabricación. Me serví una copa y me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Luego me dije a mí mismo que probablemente había miles de esos colchones en el condado y me fui a la cama. La 4ª casa fue la semana pasada. Supe antes de abrir la puerta al final del pasillo. Sabía desde la 4ª casa que esto era hacia donde iba a ir. Aún así, abrí la puerta. Una parte de mí necesitaba verlo. La habitación era mía, completamente. El estampado de paisajes que tengo desde que murió mi madre, y lo guardé porque me lo dio ella, no porque me guste. La mancha específica de lejía en la sábana ajustable del verano cuando derramé solución limpiadora y no me di cuenta hasta el día de la colada. Todo. En un edificio destruido en el lado este de Joseque, en una habitación que olía a trébol. La cama estaba ocupada. No podía ver ninguna cara. La figura estaba de lado, de espaldas, con el edredón subido, pero podía ver que era mi complexión, mi pelo en la almohada, la forma en que duermo cuando estoy agotado, con un brazo metido debajo. Me quedé mucho tiempo en esa puerta. Luego cerré la puerta muy silenciosamente, volví por el pasillo, salí del edificio y me subí a mi camioneta. Conduje a casa. Estoy escribiendo esto desde la mesa de la cocina. Son las 11 de la noche. Esta noche he llegado a casa, he subido las escaleras, me he quedado en el umbral de mi habitación y he estado mirando mi habitación durante mucho tiempo. La cama está hecha. Nunca hago mi cama. La mesilla de noche está despejada, sin cable de cargador, sin vaso de agua, sin desorden. La sábana manchada de lejía ha desaparecido. El estampado de paisaje que me dio mi madre ha desaparecido. El colchón está hecho con sábanas que no reconozco, bien metidas en las esquinas. Mi dormitorio parece una habitación en la que nadie vive. Parece la habitación que encontré la primera vez. Intacto, como si alguien acabara de salir. No sé dónde he estado durmiendo. No sé cuánto tiempo he estado fuera. Mañana llamaré a mi amigo Dave. Se supone que tenemos que tomar cervezas el sábado de todas formas. Creo que solo necesito que alguien me diga que parezco a mí mismo.